¿Qué tal, chicos? Sean bienvenidos a la segunda parte que estamos viendo sobre la Segunda Guerra Mundial. Vamos a comenzar de inmediato para poder aprovechar el tiempo. Recuérdalo bien que hemos visto lo que hasta el momento era el surgimiento y el alzamiento de los totalitarismos y terminamos de ver en el video pasado lo que era el estalinismo ruso con esta concepción del comunismo, ¿ya? Estalinista. ¿Ya? Ahora vamos a ver lo que son las principales causas inmediatas y el desarrollo de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Como habíamos hablado anteriormente, esto es un resumen de los videos anteriores, de los tres que hemos visto anteriormente, la fuerte inestabilidad internacional, el deseo de revancha a Alemania por la humillación en Versalles, la depresión económica del 29 y también las ideologías totalitarias que fueron surgiendo y adentrándose en lo que eran las comunidades y los países europeos, van a detonar finalmente lo que se conoce como la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Durante inmediato de este conflicto, ya fuera agresiva, obviamente política exterior de los gobiernos totalitarios, de los estados totalitarios, tanto del eje, como se conoce, de Roma, Italia, Berlín, Alemania y Japón, Tokio, ¿ok? Debido a esta política expansionista, muy totalitaria, como es su nombre, y muy violenta, va a generar la anexión de nuevos territorios. Recuerden que cada país de ellos buscaba un mayor territorio debido a que ellos creían que la grandeza del país se iba a denotar en lo que era la cantidad de territorio que podían ir conquistando y obteniendo. ¿Okay? Las democracias en un principio, ya los países que se están anexionando a estas tres potencias del eje, en un principio sí concedieron tierras, ¿ya? ¿Para poder qué? Para poder evitar obviamente una nueva guerra. Recuerden que ellos estaban agotados de la primera guerra, terminaron todos los países del resto de los países agotados y obviamente querían evitar dicho conflicto. En un principio se les pudo otorgar territorios a estas potencias del eje, pero ya fue tanto la ambición de ellos que comenzaron a darse los primeros conflictos. ¿Ok? Este camino hacia la guerra, que se puede llamar de alguna forma, fue dándose principalmente por estas nuevas anexiones de tierra que iban haciendo Japón, Italia y Alemania. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que llega un momento en que Hitler invade finalmente lo que era Polonia. Recuerden que Polonia siempre va a ser importante invadirlo para Hitler debido a la posición estratégica que tenía hacia la Unión Soviética. ¿Ya? Y posteriormente a esto, lamentablemente, para los alemanes le va a declarar a la guerra, ya debido a esta invasión a Polonia, Francia e Inglaterra. ¿Ok? De esta forma se dividió lo que fue los bloques de la Segunda Guerra Mundial. Por un lado tenemos las potencias del eje, que hemos hablado extendido, de ellas Italia, Japón y Alemania. Y por otro lado tenemos a los aliados o potencias occidentales, que fue Francia, Inglaterra, que le habían declarado ya la guerra a Alemania por la invasión a Polonia, la URSS, la Unión Soviética, más conocida, y también Estados Unidos. Vamos a ver por qué ambos, Estados Unidos y Japón, se anexionan a estos bloques en el 41. Las características principales de esta Segunda Guerra Mundial, como tenemos en cuenta, ya sabemos, ya, debido a todo lo que hemos visto anteriormente, se fue dando debido a una gran extensión territorial que requerían los países del eje, las potencias del eje. Recuerden, mientras más territorio tengo, más grande va a ser mi país y más poder voy a tener según la concepción de estos países del eje. Tenemos una crueldad, perdón, que hasta el momento era desconocida debido a lo que era la forma en que se daba esta guerra, ya muchas veces matando incluso a civiles que no tenían nada que ver con el conflicto, ¿ok? Y obviamente otra característica no menos importante fue el potente armamento que tenían todos los países que estuvieron metidos en esta guerra. Recuerden que a medida que fueron avanzando los años se fueron perfeccionando los armamentos de guerra, ya se fueron blindando, se fueron realizando mayores aparatos de destrucción masiva. Por lo tanto, este potente armamento también va a ser una característica principal de la Segunda Guerra Mundial. Podemos dividir la etapa de en dos etapas de la Segunda Guerra Mundial. Una primera etapa del 39 al 42 y una segunda etapa del 42 al 45. ¿Ya? En una primera etapa, ya del 39 al 42, podemos ver la supremacía ya o los personajes principales que se fueron dando, que fueron las potencias del eje, tanto Alemania como Italia y Japón fueron dando mucho que hablar durante esta época. ¿Por qué? Porque durante estos años, este rango de años del 39 al 42, efectuaron lo que era la guerra relámpago, una característica muy propia de lo que era este eje. ¿Por qué? Porque basaban sus movimientos de guerra en una rapidez nunca antes vista, atacando por los tres frentes, terrestre, aéreo y marítimo. ¿Para qué? Para poder lograr una rápida adquisición del territorio nuevo que ellos querían conquistar, ¿ya? Y de esta forma no magullaban, no desgastaban tanto sus ejércitos para poder ir conquistando nuevos y nuevos territorios cada vez más grandes y cada vez más alejados de lo que era su país de origen. ¿Ya? Lo que era Alemania, por ejemplo, cada vez se fue anexionando más territorio que estaba más lejos del territorio alemán.
Por lo tanto, era importante generar este nuevo movimiento más rápido, lo más rápido posible, ¿ya? Gracias a esta técnica bélica y obviamente a que la Unión Soviética en un principio se mantuvo al margen de lo que era esta guerra, los nazis consiguieron prácticamente conquistar absolutamente toda Europa occidental, ¿ya? Todos los territorios que estaban más cerca de ellos lograron conquistarlos, insisto, también debido a que la URSS todavía no se había metido en el tema de la guerra, dado que todavía no se le invadía su territorio, por lo tanto, no, con un pensamiento personalista, no estaba muy interesado en defender el resto, sinceramente. ¿Ya? En el 40, un hito importante que se dio fue que los nazis, los alemanes nazis, logran entrar en París, ¿ya? Y dejándolo dividido en dos zonas, ¿ya? Un lado nazi, ¿ya? Dirigido por los nazis, y el otro lado, obviamente, para los franceses. Miren bien la imagen, ¿ya? Aquí tenemos a los nazis en la Torre Eiffel. Es un símbolo propio de Francia. Imagínense lo mal que hubiesen sentido los franceses que los nazis llegasen a su territorio y les invadieran su monumento principal, ¿ya? Que se adentraran ahí, que se establecieran de esa forma, ¿ya? Los nazis, obviamente, lamentablemente, debido a todas estas guerras que se estaban dando y que obviamente una vez que yo conquisto tengo que defender, no logran ser capaces de invadir el Reino Unido, Inglaterra, ¿ya? En el desarrollo de la batalla conocida como la batalla de Inglaterra, debido a que los británicos se resistieron muy bien a los ataques aéreos de la fuerza alemana. Por lo tanto, fue una de las primeras grandes derrotas de Alemania dentro de lo que era este tipo de guerra que ellos estaban conllevando, ¿ya? En el 41, Alemania invade Rusia. Para muchos, el principal error de Alemania al haber invadido Rusia, en este caso más conocida como la Unión Soviética, la URSS, ¿ok? Y obviamente se estableció en lo que eran las principales, en la cercanía de las principales ciudades, que eran los objetivos de Hitler, que eran Moscú, Leningrado y Stalingrado. ¿Okay? En un principio ese era su objetivo, invadir Polonia para posteriormente tener una vía libre hacia la Unión Soviética y poder hacerse con ese territorio. Ya, en el 41 vimos que se anexionó a los bloques tanto Japón al eje como a Estados Unidos a los aliados. ¿Por qué? Porque en el 41 mismo Japón bombardea lo que era una flota estadounidense en Pearl Harbor, Hawái. Por lo tanto, obviamente, si Estados Unidos se ve atacada, ellos van a querer defenderse y va a provocar lo que es la entrada de Estados Unidos mismo a este periodo de guerra, de Segunda Guerra Mundial. ¿Okay? Luego de esta anexión, de esta intromisión, de esta aceptación por parte de Estados Unidos de entrometerse en la guerra, se va a dar lo que es la segunda parte, el triunfo de los aliados, que fue del 42 al 45. ¿Okay? Debido a esta anexión de Estados Unidos a los aliados, ¿qué pasa? Que cambia el rumbo de la guerra muy radicalmente, tanto por Estados Unidos y también como lo fue la Unión Soviética, dado que se había sido invadida por los alemanes, ¿ya? Estados Unidos obviamente logró detener lo que era a los japoneses en el Pacífico muy fácilmente, debido a que Estados Unidos era una potencia armamentista nunca antes vista. Ya los británicos, como había dicho anteriormente, frenaron a los hermanos de Inglaterra y también lo hicieron en el norte de África, donde querían recuperar colonias que habían perdido después de la Primera Guerra Mundial. Los rusos derrotan a los alemanes en Stalingrado. En el 43, finalmente, comienzan a perder las potencias del eje, tanto territorios como aliados. ¿Por qué? Porque se rendía Italia y Benito Mussolini, su máximo líder, era tomado detenido, ¿ya? Y además, obviamente, los rusos obligan a los alemanes a retirarse hacia el este, o sea, de vuelta a Alemania, para que no pudieran tener territorios en su terreno, en la Unión Soviética. Porque recuerden, la Unión Soviética, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos forman parte de los aliados, o las potencias occidentales, ¿ya? Esta hubo una fase decisiva que se inició en el 44, donde los aliados, ya, estos cuatro aliados, desembarcaron en Normandía y avanzaron hacia las fronteras de Alemania, ¿ya? Los soviéticos, obviamente, en dirección hacia Alemania, o sea, los atacaron por el oeste y también por el este, fueron apretando hasta Alemania para poder penetrar finalmente en lo que era la capital alemana, Berlín, ¿ok? Por un lado, por el oeste, las potencias, los aliados, que era Francia, Inglaterra y también Estados Unidos, fueron adentrándose en territorio alemán, y por el otro, por el este, fue solamente la Unión Soviética, suficiente para poder penetrar en Berlín, ¿ok? Lamentablemente, para las aspiraciones de los aliados de hacer castigar, dar castigo a quien fue el principal precursor de este movimiento nazi, también de esta lucha bélica contra ellos, Hitler se suicida en el 45, ya un 8 de mayo, posteriormente se rinde a Alemania y así
casi por completo estaba desintegrado lo que eran las potencias del eje, queda solamente Japón, ¿ok? Dado que 43 se había retirado de Italia y ahora en el 45, después de la muerte de Hitler, el 8 de mayo y posteriormente, Alemania se rinde ante los aliados, ¿ok? Obviamente Japón continuó luchando, lamentablemente en solitario para ellos, y jamás se les pasó por la cabeza a los aliados darle lo que era el beneficio de ellos de seguir luchando, sino que querían acabar rápidamente. ¿Qué pasa? A pesar de esta lucha constante que libró Japón, lamentablemente, insisto, para ellos, Estados Unidos toma medidas más drásticas y bombardea atómicamente a las ciudades de Nagasaki y Hiroshima. ¿Okay? Esto provocó obviamente el término inmediato de la guerra para Japón, dado que las condiciones en que quedó el país jamás se habían visto y fue un golpe demasiado duro para Japón. Y con este golpe de Nagasaki e Hiroshima, la Segunda Guerra Mundial, daba su término al conflicto bélico más grande de la historia, con mayores muertos en la historia. ¿Ok? Luego de este periodo se comienzan a dar las conferencias, ya los tratados, estas reuniones para poder evitar este tipo de conflictos que, por favor, para ellos no hubiese ocurrido nunca más. ¿Ya? No fue bien manejado en la Primera Guerra Mundial con los tratados que hicieron, por eso se dio una Segunda Guerra Mundial, y con estas conferencias de Yalta y San Francisco, la de Potsdam y la de Teherán, se genera lo que era un término total de los conflictos bélicos. ¿Okay? En la conferencia de Teherán, o Teherán, como quieren llamarle, que fue en el 43, se acordó abrir frente a Europa Occidental mediante el desembarco en Francia. ¿Ya? El frente occidental de Europa, ¿okay? Se desembarcó en Francia para poder evitar este tipo de conflictos más bélicos, ¿okay? Y poder relacionarse de mejor forma unos países con otros. Ya en la conferencia de Yalta y obviamente de San Francisco se crea lo que es la Organización de Naciones Unidas, que hasta el día de hoy está presente, la ONU. ¿Ya? Obviamente los objetivos de esta Organización de Naciones Unidas es mantener la paz, la seguridad internacional y obviamente mediar los conflictos de los países para evitar una belicidad entre ellos, para evitar que se vayan a guerra. ¿Ok? Y en el 48, sumamente importante, se crea y se da Declaración de los Derechos Humanos Universales, cosa que hasta el día de hoy tenemos presente en todo el mundo y obviamente también en nuestro país, que está estipulado en la Constitución Política de Chile. Con esta Declaración Universal de los Derechos Humanos se trata de que las personas tengan los mismos derechos y no sean pasados allá ni por su condición racial, ni sus creencias ideológicas, políticas ni religiosas. ¿Okay? Con la conferencia de Potsdam, muy importante, tuvimos que en la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles se quita territorio a Alemania, ¿ya? Se da cuenta los aliados luego de la Segunda Guerra Mundial que esto no era del todo acertado, y ¿qué hace? En vez de quitar territorio, se comienza a dividir a Alemania en las 4 zonas que requerían los países aliados para poder solventar de que Alemania estuviera bajo control, ¿ya? Obviamente también se vio afectado Japón, dado que se dio una ocupación militar por parte de los aliados y se realizaron un juicio a los principales jerarcas nazis que todavía seguían vivos. Recuerden que Hitler ya se había suicidado. Como vemos en el mapa acá, tenemos que Alemania fue dividida en 4 partes: el sur este para Estados Unidos, el suroeste para Francia, el noreste para la URSS y el noroeste para Gran Bretaña. ¿Okay? Recuerden, los chicos, hasta acá llega la clase. La próxima vamos a seguir viendo materia. La guía la va a subir el profesor Manuel a WhatsApp para que ustedes puedan completarla de acuerdo a lo que hemos visto en clase. Chao, chao, nos vemos en la próxima clase. Adiós.